Pito excepto. Buenas tardes, señores. Aquí un defecto técnico en el audio. La sirena de los Pero nada, bomberos, dándole las buenas tardes a todos ustedes en compañía del doctor Humberto Salazar. 360 grados ya está en el aire. ¿Cómo está usted, don Freddy? ¿Cómo me le fue en el fin de semana? Me dejó sordo ese pito. A mí también, no me asustó, porque imagínese, ya uno está pago ya. Mire, ¿qué novedades tenemos en el día de hoy, lunes 15? A muchas. Hay un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto número 21-16, donde se sustituyen a 2 gobernadores más, y ya van 3 en una semana. Fueron sustituidos los gobernadores de María Trinidad Sánchez y de Pedernales. En María Trinidad Sánchez fue nombrado Napoleón del Rosario Almonte Jiminián, que es amigo mío de muchos años. Napo fue nombrado gobernador de María Trinidad Sánchez. Napo. Es amigo nuestro. Nosotros hicimos campaña en María Trinidad Sánchez hace unos años y él era precandidato. Y en Pedernales fue nombrado Cruz Adán Heredia en sustitución de Ángel Odalís Zavala. Estos nombramientos que parecen rutinarios tienen que ver con la campaña electoral. Doctor, pero usted dejó el más importante, que ¿cuál? El viceministro. ¿Usted cree? Ah, bueno, el hijo de Radamés Segura. Enrique Radamés Segura Quiñones, viceministro de Industria y Comercio. Recuerde que ese es un viceministro y que los gobernadores son cargos, yo diría, de 4ª categoría. ¿Usted cree? El gobernador es el representante del Poder Ejecutivo en las provincias. Pero tienen tan poca autoridad, doctor. ¿Usted cree? ¿Pero y qué hace un gobernador? Explíqueme, déjeme explicarle lo que está pasando a usted y los televidentes, aunque claro, usted yo sé que lo sabe. Con el gobernador de María Trinidad Sánchez, Nagua, y con el gobernador de Pedernales, ya van 3, sumándole al gobernador de Ocoa, que se van en este inicio de la campaña electoral. ¿Qué ocurre? Que en general, a quien nombran gobernador en una provincia es a uno de los líderes locales del partido de gobierno. Y esta persona casi siempre, es lo usual, su próxima aspiración, además de ser gobernador o después de ser gobernador, es ser senador. Entonces arman campañas a la senaduría de la provincia, generalmente en contra del incumbente, sí, con un tema. 31 de los 32 incumbentes como senadores son del partido de gobierno, es decir, es parte de la lucha interna del partido de gobierno. Cuando se hace el acuerdo interno en el PLD y se repostulan a todos los senadores, bueno, muchos gobernadores quedaron en el aire, pero más que eso, no en el aire, sino sin la candidatura a senador, pero más que eso, ya tenían 2 años, 2 años y medio trabajando para ser senadores. Habían construido grupos enfrentados en las provincias y estos 3 habían sido señalados por la opinión pública como personas que estaban trabajando en contra de los senadores que van a la reelección. Y yo quiero aquí llamar la atención al decreto de hoy, porque para nadie es un secreto que Arístides Victoria Yep, quien es el senador de la provincia de María Trinidad Sánchez, pertenece o es del grupo que apoyó al presidente Leonel Fernández hasta el final. Y Dionis Sánchez, el senador de Pedernales, exactamente igual. Entonces la denuncia era que los gobernadores estaban trabajando en contra de ellos. Y el presidente Danilo Medina, con una firma, los quitó, lo mismo que ocurrió en la provincia de San José de Ocoa. Ya van 3, es probable que ya esto sea aleccionador para los demás que podrían estar en este tipo de actividad, pero no hay duda de que hay una tendencia a la reunificación local del PLD a base de decretazos. Son decretazos, don Freddy. Usted se opone a su senador, un decreto lo quita.
Mire, yo pienso que sí, usted tiene razón. Sin embargo, yo quiero focalizarme en lo que es el tema más candente del acontecer político nacional, que es la denuncia que hicieron 3 sectores diferentes en la Junta Central Electoral del uso de los recursos del Estado en campaña por parte del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato, el presidente Danilo Medina. ¿Qué pasa? Que sobre esa situación el presidente reaccionó. Se reaccionó en 2 direcciones diferentes, pero dándole una respuesta a los partidos y los políticos que fueron a la Junta a pedir la intervención del organismo electoral para resolver esa situación que ellos dicen que es gravosa y además que le perjudica a ellos que están en la oposición. El presidente lo primero que le pidió a la Junta fue que vigile su campaña, que le dé seguimiento, para cuando vea dónde hay uso de recursos del Estado, se lo haga saber y él resolver esa situación. Lo segundo, dispuso una orden administrativa a todas las instituciones para que no se permita que se usen recursos de esas instituciones, sobre todo el personal, los vehículos, que eso fue una de las denuncias concretas, uso de vehículos con placas oficiales en la campaña. En fin, el presidente, yo no sé si reaccionó tocado porque quizá le habían dado en un flanco débil o previendo que eso no suceda. Lo cierto es que la denuncia en la Junta Central Electoral impactaron de tal manera que eso se hizo viral en las redes y los periódicos, todos, desde entonces, han estado martillando sobre el tema. Aquí en campaña, regularmente, cuando hay un partido que aspira a continuar en el poder, siempre ha habido esa denuncia. Y yo pienso que es saludable que se haga ahora, que todavía quedan 3 meses de campaña, para evitar esa situación. La situación del Partido de la Liberación Dominicana, yo entiendo que es cómoda, muy cómoda. Y una muestra de ello es lo que dicen las encuestas. El presidente está sobre 50% y tiene mucha aceptación en la sociedad. Yo he visto su recorrido y he visto su accionar de trabajo y pienso que no es necesario para el PLD utilizar recursos del Estado, porque entonces eso le daría un flanco muy vulnerable y la oposición pudiera agarrarse de ahí, de esa torpeza. Entonces celebro lo que han hecho los partidos de la oposición, pero también celebro el pedido del presidente y el accionar del presidente en esa misma dirección. La Junta que haga su trabajo. Bueno, en el día de ayer a mí me tocó acompañar al presidente en su actividad de campaña, don Freddy. Ajá. Así que no lo miré en la foto, lo vi en vivo, lo que ocurrió en la parte este del país, y muy especialmente estuve con mi amiga, la doctora Rafaela Alburquerque, Lila. Doña Lila. Le mandó saludos, Lila, a usted. Ay, sí, dice que es muy amiga suya. Y mire, sí. Y el superior también de ella. Ajá, para que usted vea. Entonces estuve allá con Lila en San Pedro de Macorís, y lo cierto es que las actividades de campaña del presidente Medina son impactantes desde el punto de vista de la rapidez con que se hace una cantidad de provincias que prácticamente cubren toda una región. Es una estrategia diferente. En mi caso yo he participado con esta ya en 14 campañas electorales diferentes, o sea, algo debo saber de eso. Y nunca había vivido que el inicio de una campaña electoral sea recorrer todas las provincias de una sola región en un solo día, iniciando. Eso generalmente se hace al final de las campañas electorales. Entonces, en el caso del uso de los recursos del Estado, yo creo que eso es un discurso post-elecciones.
se está montando un discurso post-elecciones. Porque, y para ser muy sincero, la línea que divide los recursos del Estado con los recursos de los partidos que están en el poder es muy delgada, porque la mayor parte de la dirigencia del partido de poder es miembro también del gobierno. Entonces, la forma de fiscalizarlo quizás sería como la orden que dio el presidente Medina, que él dio una orden de que las autoridades incautaran cualquier vehículo con placa oficial que esté en una de sus actividades políticas porque le puede hacer daño, y la circular que emitió la semana pasada el Ministerio de la Presidencia advirtiendo a los funcionarios públicos de que se abstengan de usar los recursos públicos para lo que es la promoción en la campaña electoral. Ahora, aquí hay un problema, don Freddy, y yo se lo voy a decir. Cuando la oposición va a la Junta Central Electoral, plantea solamente el tema de la campaña presidencial. Pero nosotros estamos hablando de una campaña nacional a nivel local también. Y para hacer una fiscalización de uso de fondos de una cantidad enorme de candidatos locales, incluyendo candidatos de la oposición a nivel local que tienen en este momento y son incumbentes, sobre todo de alcaldías que poseen presupuestos propios, usted sabe lo engorroso y complicado que es. Por eso yo digo que esto es parte de un discurso electoral después de las elecciones. Un expediente que se viene haciendo paso a paso, que aquí en 360 grados venimos cada día poniéndolo en evidencia. Primero era una cantidad de personas que se decía que no estaban en el padrón, después el tema de la cédula y que dejaron a 600,000 fuera, ahora el uso de los recursos del Estado, y usted verá cómo cada día se irán agregando cosas a ese expediente. Claro, y la Junta Central Electoral, curándose en salud, inmediatamente sale a responder. E inmediatamente dice que se va a fiscalizar, pero en la práctica es prácticamente imposible fiscalizar eso a nivel local. Sí se puede hacer a nivel de la campaña presidencial, pero a nivel local es prácticamente imposible. ¿Cómo usted va a fiscalizar a 154 alcaldías, más de 200 distritos electorales, más la campaña presidencial, un organismo tan limitado como la Junta Central Electoral? Vamos a estar claros que eso ha ocurrido aquí antes, ocurrirá en este momento, con mucho cuidado. Yo creo que el presidente Medina, en el día de ayer me fijé especialmente en los vehículos, a ver si había algún vehículo oficial. Se está cuidando de que lo que se avisora, como dice usted, que parece que sería un triunfo bastante fácil del PLD, no quede manchado por este tema. Sí, pero yo pienso, doctor, lo reitero, que el PLD está en una posición muy cómoda dentro de lo que es la trayectoria de la campaña con mira a las elecciones. Y esa comodidad o superioridad sobre el más cercano de los aspirantes a la presidencia de la oposición debe cuidarla. Y el presidente hace muy bien con endurecer la línea. ¿Para qué? Porque siempre hay funcionarios y subalternos que por desconocimiento o quizás sin darse cuenta el entusiasmo de su partido lo lleva a meterse en una caravana con un vehículo de trabajo. Así es, así mismo es. Un inspector de agricultura que trabaja en la zona agrícola del Cibao Central. Mira tres banderas y se vuelve loco. Y en el camino encuentra la caravana de su partido, pues se mete ahí. Exactamente. Entonces, que sea puntual el ministro Montalvo con su memorándum a las autoridades de cada una de las instituciones, a los fines de que eso no se produzca. Pero siempre habrán cosas.
Siempre habrá aparecerán cosas. Hay, por ejemplo, el caso de los senadores. Los senadores son funcionarios del Estado. El poder legislativo es el primer poder del Estado. Y un diputado, un senador, tienen un vehículo con una placa oficial. Claro. Y ellos, porque la utilicen, no están violando nada. Un vehículo que no se lo dé el Senado, Sí, ni la Cámara. Compran con su dinero. Entonces, también hay que diferenciar ese tipo de cosas. Lo malo es que se haga desde un ministerio. Claro. Y que se haga masivamente. Pero hay cosas, el propio presidente yo no lo exonero de que use su vehículo de reglamento para desplazarse al interior del país, porque es un vehículo que tiene la seguridad necesaria y el presidente tiene que ir acompañado también de una serie de personas que son la seguridad de su entorno. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que verlo y eso es casi imposible de controlar. Es que imagínese usted al jefe de seguridad del presidente que le digan, el presidente dice, no, yo quiero utilizar mi carro para ir para la frontera. Exacto. Y el jefe de seguridad le dice, presidente, yo no recomiendo que usted mete un carro y ese carro no tiene seguridad. Nosotros tenemos una jipeta y 2 vehículos más que son los suyos. Exactamente. Y eso ahí, con eso nosotros podemos garantizar seguridad plena. Pero en ese carrito no podemos. Entonces uno tiene que entender eso. Claro, y aparte que hay algo racional y lógico. No existe ninguna democracia ni sistema político en el mundo donde se elijan personas que los que son incumbentes del cargo no tengan una ventaja comparativa. Sí, señor. Y tienen una ventaja comparativa desde el punto de vista de opinión pública, sin pagarla. Para donde se mueve el presidente de la República, por ejemplo, se mueve la prensa nacional. Sí, señor. Y eso no hay que pagarlo. Eso es una promoción que, por ejemplo, en el día de hoy, lunes, usted la puede ver en las primeras planas de todos los periódicos nacionales y en comentarios de todos los noticieros nacionales. ¿Por qué? Porque quien se movilizó fue el presidente de la República y las declaraciones del presidente salen inmediatamente, que las mujeres son las que lo van a hacer ganar, que Leonel va a participar en la campaña, que este es el momento del candidato, todo eso sale de una vez. Pero además, doctor, amable televidente, ustedes saben que la oposición ha estado denunciando reiteradamente que andan 200 jipetas con el presidente. Señores, eso no es nada raro. Una jipeta aquí en Santo Domingo, póngase a contar en la 27 de febrero cuántas jipetas pasan cada hora. Centenares. Entonces, es un vehículo de uso ordinario del dominicano que ha dejado el carro para comprarse una jipeta. Si usted ve una larga caravana con el presidente Danilo, de jipeta, busque en qué se desplazan Luis Abinader y sus seguidores. En jipeta también. O sea que ese es un parámetro que no es 100% así como lo quiere pintar la oposición. La jipeta en cualquier grupo, usted ve 20 jipetas, sí, señor, sin andar en caravana. Porque es el vehículo, creo que más popular del país. Sí, señor. O sea, aquí todo el mundo anda en jipeta, menos yo, usted lo sabe, porque a mí no me gusta andar tan alto. Mire, y en la caravana de ayer, para ponerle aquí una pinta anecdótica, don Freddy, se unió Amable Aristi en Higüey a la caravana. Pero todavía no lo han hecho oficialmente. No lo han hecho oficialmente, pero Amable Aristi y su hija Karina, la alcaldesa de Higüey, a quienes le mando saludos desde aquí, y usted es partícipe de ello también. Sí, a Karina un saludo. Claro que sí. Se engancharon también en el tren de la reelección. Porque eso no se ha hecho oficial. No se ha hecho oficial, pero ellos se integraron en Higüey a la caravana con sus banderas verdes del Partido Reformista Liberal. Ah, qué bueno. Así que ya usted sabe. Sí, mire, en el orden internacional, para equilibrar el asunto, se mantiene como noticia de primer plano la visita del Papa Francisco a México con una parada técnica que hizo en La Habana, Cuba,
para reunirse con el gurú de la Iglesia Ortodoxa rusa, que estaba de visita en Cuba, y desde allí enviaron un mensaje de buena voluntad por la paz en el mundo y en defensa del cristianismo. El Papa en México ha tenido un discurso agresivo. Digo yo agresivo, doctor, porque, digo agresivo porque es inusual que un papa en su primer discurso le haga una reprimenda al presidente como se la hizo a Peña Nieto, diciéndole: usted tiene que poner más acción contra la corrupción y contra el narcotráfico. En su segundo discurso, que fue en una reunión con el clero mexicano, le dijo: yo quiero llamar la atención a ustedes que se están peleando. Y las diferencias son buenas, pero su diferencia dirímanla con gallardía y de frente, sin chisme. Ese es un segundo discurso. El tercer discurso fue para decirle a la sociedad mexicana: yo quiero un México sin migraciones, sin humillaciones, sin violencia. O sea, reclamándole a esa sociedad cuáles son sus problemas y diciéndole, eso hay que resolverlo. Entonces me gusta el discurso, un tanto agresivo del Papa, que es una visita y no puede ir tanto a censurar, pero es bueno que un país que ha tenido tanto problema en los últimos tiempos con la corrupción y con el narcotráfico, y con esos problemas de los indocumentados que suben de Centroamérica, el trato que ellos le dan, la cantidad de mexicanos que cruzan la frontera ilegalmente, en fin, esos son puntos nodales y el Papa lo ha tratado todo. Hoy el Papa Francisco está en una zona indígena, está en Chiapas, donde va a reunirse con esa comunidad que ha sido rebelde siempre, pero que tiene su mérito. Claro, hoy el Papa está en San Pedro de las Casas, que es el estado de Chiapas, uno de los más pobres de México, de Estados Unidos de México, que así se llama el país. También Estados Unidos de México, porque es un estado federal. Y allí a mí me llamó mucho la atención, no solamente las palabras, sino la actitud del Papa con el uso de una simbología que tiene sus raíces en las creencias de los indígenas que habitaban esa parte del mundo al llegar los españoles hasta las Américas. Hay que recordar que la Iglesia Católica está íntimamente relacionada con el tema de la colonización de América. Los sacerdotes españoles viajaron a América y trataron de convertir al cristianismo a los indios. En la mayor parte de los países esto se convirtió en una gran matanza a partir de la colonización de los españoles de toda esta parte del mundo. Entonces el Papa en San Pedro de las Casas, en Chiapas, que Chiapas se hizo famosa, don Freddy, usted se acuerda del comandante Marcos, sí, que en ese lugar era que tenía su centro de operaciones, ya retirado Marcos, o sea, sobrevivió a la guerrilla. Pues en Chiapas el Papa se reunió con esta comunidad indígena y trató, que es lo más simbólico, de tender un puente entre las creencias de los indígenas y las creencias de la Iglesia Católica, esta especie de sincretismo que existe en muchas partes de América Latina. Y en el día de mañana hay otra ruptura en lo que es la costumbre, o era la costumbre de los papas anteriores a Francisco. En el día de mañana el Papa estará en la zona más caliente de México, estará en Ciudad Juárez. Juárez, ahí sí es duro. Bueno, en Ciudad Juárez es una ciudad que tiene la mitad de su población está viviendo en territorio mexicano y otra parte, incluyendo el alcalde, vive en El Paso, Texas. O sea, es una zona donde hay un puente que es lo único que separa a Estados Unidos de México. Y Ciudad Juárez, al tener esta facilidad de comunicación con México, fue una zona, o es todavía una zona muy
especial en temas de violencia por dos situaciones. Primero, por el narcotráfico. Miles de mexicanos murieron en Ciudad Juárez por la violencia del narcotráfico y el tema de los indocumentados. Sí. Y el Papa va mañana a rezar con familiares de indocumentados que murieron tratando de pasar la Pero él frontera. va a Ciudad Juárez mañana. Sí, señor, va a ir a Ciudad Juárez y se va a reunir y va a orar. Al Papa, a los mexicanos que aumenten la seguridad, porque Ciudad Juárez es una ciudad que no hay control de la violencia. Es el lugar preferido del narcotráfico, no solamente para los ilegales, sino para el tráfico de indocumentados. De indocumentados y de droga y de armas. Eso ahí es tierra de nadie. Estados Unidos tiene una población de su lado, una ciudad pequeña, El Paso, pero Ciudad Juárez debe tener como 1,5 millones de habitantes, Más o 2 o menos, millones, sí, más y o la menos. ciudad del Paso debe tener como 100,000 habitantes. O para tener una idea, Ciudad Sí. Juárez tenía 1.700.000 aproximadamente y en la época de la violencia bajó a 800.000 personas. Sí, sí, porque la gente emigró corriendo. Sí, entonces es una ciudad alto peligrosa. Yo estuve allí hace 3 años en un trabajo de investigaciones en el orden de la frontera. Sí. Y yo le digo que fueron 3 días de sobresalto y de incertidumbre por el grado de violencia que hay. Y nosotros andábamos en vehículos militares. ¿Usted estaba del lado de Ciudad Juárez o del lado No, del Paso? yo fui al Paso, a un gran campamento militar que tiene como a 20 kilómetros del Paso, que es un gran campamento. Sí. Prácticamente una brigada completa, una división de infantería. Y nosotros fuimos a hacer el recorrido por la frontera en esa zona y yo nunca me desmonté del vehículo. A pesar de estar protegido Sí, por sí. los militares mejor entrenados del mundo. Ay, sí. A pesar de eso. Señores, Sí. tenemos que hacer la pausa y ver los comerciales de regreso. ¿Usted sabe lo que es ahora de regreso, lo que es tierra de nadie? Ujú. Cuando pongan la boleta de los partidos, don Freddy. Ya regresamos. En Haití hay nuevo presidente Por suerte. en la madrugada de hoy. Ahora se tiran una semana sin gobierno. A las 3 de la mañana de hoy lunes, después de 11, 12 horas de discusión y votación dividida, la primera, un nombre en la Cámara de Diputados, otro nombre en el Senado de la República, al final eligieron al presidente del Senado, Jocelyn Privert, de 62 años, quien hasta hoy, en la madrugada, era presidente del Senado y es el nuevo presidente de Haití, juramentado en forma inmediata y con un mandato de 120 días para que haya un nuevo presidente constitucional en Haití. Es decir, el vacío de poder que dejó la salida el día 7 de Michel Martelly fue llenado en la madrugada de hoy por Jocelyn Privert, que es un presidente provisional de 62 años y que tiene una larga trayectoria como funcionario público. Así es. Privert es un experimentado servidor público haitiano, ha ocupado diferentes cargos. Pertenece al grupo La Unité de René Preval y él fue electo senador en las elecciones de ahora, de reciente, las últimas. Sí, las que sustituyeron al Senado, Sí. que estaba pasado también. Y apenas estaba en el cargo, estrenándose, pero quizá el hecho de él venir de un partido de oposición, quizá eso lo impulsó. ¿Por qué?
porque la oposición es la que estaba demandando que las elecciones fueron poco transparentes. Fraudulentas. Poco transparentes. Entonces, que Michel Martelly pretendía dejar un testaferro y que para eso hizo coca en las elecciones para poner a Juvenal Moisés, que era el candidato de Michel Martelly. El nuevo presidente, que ya fue juramentado, era partidario o seguidor del mismo grupo de partido que llevó en la elección en primera vuelta a Jules Celestín. O sea, ellos hicieron campaña juntos. Ahora uno se pregunta si el hecho de que él sea de la oposición del pasado gobierno y ahora convertido en árbitro fundamental, pudiera tener la capacidad para hacer un certamen electoral bueno y válido. Y ojalá que la oposición de ahora, que era el gobierno anterior, lo acepte a él como árbitro y no le armen un rebú. Él es un conocido de la comunidad haitiana porque es un hombre que ha ocupado durante mucho tiempo diferentes cargos administrativos. Él es contable de profesión y eso lo convirtió en un experimentado economista con curso en Francia y en Estados Unidos. Ocupó el Ministerio de Hacienda, ocupó en 2 ocasiones el Ministerio de Interior y Policía, fue secretario de la presidencia del gobierno de René Préval y ha ocupado otros cargos menores. Incluso tiene experiencia, él vivió aquí en República Dominicana durante un tiempo, porque él tuvo problemas siendo ministro de Interior y Policía con una matanza que hubo al norte de Haití y se dio orden de prisión contra él siendo ministro. Y él salió huyendo y se refugió aquí en República Dominicana, donde tiene muchísimos amigos. No es un haitiano radical contra los dominicanos, es un hombre sensato con el que se puede conversar y quizá esas particularidades y su experiencia como gerente lo lleven a organizar el evento que es tan importante en Haití. Sin embargo, en 120 días es poco lo que se puede hacer que quede bien hecho, sobre todo en un país que no tiene tradición democrática. Ojalá que la suerte lo ayude y pueda hacer el trabajo. Pero usted sabe que parece que estaba destinada la presidencia a quedar en manos de uno de los miembros de la oposición, sí, porque en la primera votación el que salió electo en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, fue Edgar Leblanc Field, que también es de oposición, de la Organización del Pueblo en Lucha. O sea que como quiera iba a quedar en manos de la oposición que es la que ha venido demandando elecciones limpias. El primer ministro parece que va a ser Evan Paul, que va a seguir siendo primer ministro, dijo que está dispuesto a continuar y ya lo que queda es que el nuevo presidente haitiano plantee cuál va a ser su gabinete ministerial. Recuerde que Haití tiene una democracia, si se puede llamar así, parlamentaria, la cual el primer ministro y el Congreso tienen un poder que no tiene el dominicano. Así es. Y lo más que podemos desear es suerte, porque si ellos tienen suerte en sus elecciones, nosotros tenemos suerte también, que haya tranquilidad en Haití. Así es. Finalmente, decirle que hoy el Partido de la Liberación Dominicana ha convocado su comité político a los fines de resolver varios asuntos, pero fundamentalmente 2. El caso de la senaduría de El Ceibo, que hoy se define, y el caso de ver los resultados de las 2 encuestas que se hicieron durante el fin de semana para elegir el candidato a alcalde del municipio Santo Domingo Este. Esas 2 cosas son importantes. Hay otro tema suelto en torno a lo que es el trabajo de la comisión electoral, que se espera salgan decisiones importantes de esa reunión de esta noche. Bueno, tanto en el partido de gobierno como en los partidos de oposición, esta semana es decisiva por más tranquilidad que ustedes miren,
porque el PRM tiene convocada para el próximo domingo lo que es su Asamblea Nacional, prerequisito para presentar una boleta completa en las elecciones. Solamente una Asamblea de Delegados es la que por ley puede presentar una boleta. Y como hay muchos secretos en esa boleta, veremos qué traerá el domingo en cuanto a la alianza con el Partido Reformista, que ya hay protestas. Es más, se habla de que hay dirigentes del Partido Reformista preparando sus maletas para irse para el otro lado, porque no fueron satisfechas sus aspiraciones de estar en la boleta. Y en el lado del Partido de la Liberación Dominicana, entonces también habrá cambios, incluso en la boleta con el tema de la alianza con el PRD. Se habla de que la circunscripción 2 del Distrito Nacional hay serios problemas. Podemos augurar o predecir que mañana será juramentado de nuevo Fello Suberví, y lo decimos aquí como primicia, como miembro de nuevo del Partido Revolucionario Dominicano. Y jefe de campaña del PRD en el distrito. Su partido de toda la vida, pero la condición fue que pusieran a su hijo de candidato a diputado en la circunscripción 2 y sustituyeran a un joven de la Juventud Revolucionaria Dominicana, Aníbal Díaz, quien ya no será candidato aparentemente. Entonces eso causará todavía más ruido en el PRD, que no sale de una. Nosotros esperamos que hoy ya se defina la candidatura de Santo Domingo Este del PLD y la candidatura a senador o senadora del Ceibo, donde hay muchos problemas también con la candidata que hasta ahora tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Señores, gracias por participar con nosotros en 360 grados. Les esperamos mañana.